Muy bien, para continuar, vamos a ver cómo estos tres modelos de gobierno, estas tres filosofías de gobierno, se reflejan en las esferas de la sociedad. Y vamos a empezar con la familia. Existen tres modelos de familia. Hay un modelo de familia que tiene esta filosofía de vida, esta forma de vida, y entonces es una familia donde no hay normas, donde no se respeta a Dios, donde los hijos, por ejemplo, pueden llegar a la hora que quieran, nadie dice nada, y esta familia cría hijos para que vivan en libertinaje o en anarquía. Hay otro modelo de familia donde el papá es un tirano, donde se cumplen las normas, sean buenas o sean malas, donde no escuchan, y este tipo de familia está preparando hijos para que un día ya no son dependientes de los papás, sino que por temor van a ser dependientes del Estado. Este papá no gobierna por amor, sino gobierna con temor. Estos hijos normalmente son hijos temerosos, dependientes, y cuando crezcan ya no van a pedir comida al papá o a la mamá, sino que van a pedir comida al Estado. No van a hacer nada por sí solos, sino que van a ser de un carácter dependiente del Estado. Ahora, hay otro modelo de familia, que es el modelo de familia de Dios, donde los padres representan a Dios representan a Dios como autoridad, y ellos enseñan a los hijos a que amen a Dios, amen su palabra, crezcan en carácter, para que así formen buenos gobiernos y sean naciones que puedan vivir en libertad, en orden, y puedan prosperar y desarrollarse. Estas familias son familias que obedecen a Dios. Son padres que con su ejemplo obedecen a Dios, que son padres que leen la Biblia todos los días. Los hijos deben aprender a amar la Biblia, no porque se les diga, no porque es obligación, sino porque los papás leen la Biblia desde que los niños son pequeños, desde que los hijos son pequeños. Son papás que enseñan a los hijos a obedecer. Primero, porque ellos obedecen a Dios. Y segundo, porque con su forma de enseñar a los hijos, aprenden que hay que obedecer al papá, porque el papá es representante de Dios. Cuando los papás no estén, estos hijos van a poder obedecer a Dios. Entonces, de esta manera, van a criarse una generación que ama a Dios, que obedece su palabra, que son obedientes a Dios, que forman un buen carácter, y que como resultado van a formar naciones con gobiernos que traen libertad, orden y desarrollo. Muy bien. Ahora tenemos la iglesia. Hay tres tipos de iglesia. Hay iglesias que tienen una tendencia cada vez al libertinaje. Es la iglesia que vemos cada vez más hoy en día. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de
hospedarnos en la casa de un pastor en Estados Unidos. Y al otro día, cuando él nos llevó a desayunar, comenzamos a conversar. Nosotros no lo conocíamos, alguien nos dio el contacto para podernos hospedar en su casa. Y entonces al otro día, cuando estábamos conversando en la mesa, él empezó a contarnos sobre su denominación. Y nos dijo, nuestra denominación, hace 2 años votamos en todo Estados Unidos y fue aprobado el matrimonio homosexual dentro de la iglesia. Y nos contó las razones y las cosas por las cuales ellos decidieron hacer eso como iglesia, una iglesia cristiana, pero que en lugar de obedecer la ley de Dios, tienden a vivir en libertinaje. Hay otra iglesia que es la iglesia dependiente o de un modelo de gobierno tirano. Muchas veces es el modelo copiado del catolicismo, donde está Dios, luego está el Papa, el Rey, o al contrario, y de aquí en adelante están los siervos del Rey, o están los cardenales, los sacerdotes, los hombres, las mujeres y por último los hijos y tal vez de último el perro. Eso quiere decir que es un modelo de gobierno de arriba hacia abajo, ¿cierto? Es un modelo de gobierno casi que en pirámide. Nosotros sabemos que Dios quiere que nosotros nos gobernemos delante de Él. Y este modelo de gobierno se ha puesto hoy en día en muchas iglesias cristianas también, donde es el pastor, hoy se ha inventado también el apóstol, y tiene todos unos rangos, y por último los súbditos, que son los que son gobernados por el pastor. Son iglesias donde el pastor toma decisiones por sus clérigos o por sus miembros, perdón. Aún pastores que le dicen a sus miembros con quién deben casarse o qué tipo de electrodomésticos comprar. Son pastores que gobiernan su iglesia de esta manera, y eso se refleja también en el Estado. Hay iglesias o hay países donde la iglesia cristiana es dependiente del Estado, es la iglesia oficial. La mayoría de los países nórdicos de Europa, el Estado tiene iglesias que son sus iglesias oficiales, aunque son iglesias cristianas, pero dependen del Estado. El pastor recibe un sueldo del gobierno, el gobierno sostiene a la iglesia, y la iglesia, pues obviamente, ninguna de esas iglesias que tienen ese modelo de gobierno van a predicar sobre la libertad, porque son iglesias que dependen de lo que el gobierno les dice que deben predicar. Eso fue una de las enmiendas que se hizo en Estados Unidos en la forma de funcionamiento del gobierno, porque ellos entendían que la iglesia medieval en Europa se había contaminado al unirse con el Estado, y por eso en Estados Unidos, en la época de la fundación, ellos decidieron que la iglesia no iba a depender del Estado, sino que iba a tener su propio gobierno. Muchos pastores estaban temerosos. ¿Y ahora quién nos va a sostener? ¿Y ahora quién nos va a dar el sueldo? Pero ellos tomaron la decisión confiando en Dios. Y hoy en día vemos los resultados, que fueron iglesias que trajeron un avivamiento a la nación, porque no eran dependientes de los gobernantes, sino que eran dependientes de Dios. Eso es lo que pasó igual en el pueblo de Israel cuando quisieron depender del rey. En 1 Samuel 8 quisieron depender de un rey en lugar de ellos ser dependientes directamente de Dios,
obedeciendo los mandamientos de trabajar honradamente, trabajar duro, administrar bien. Y también existe, como tercero, una iglesia, que obviamente es la iglesia del modelo de Dios. Es una iglesia donde se enseña a conocer a Dios, se enseña a amar la palabra de Dios, se enseña a obedecer a Dios y sus mandamientos, se enseña a crecer en carácter, se enseña sobre gobierno y cada esfera de la sociedad. Y la función de la iglesia es formar la conciencia de los ciudadanos. Por eso esos ciudadanos van a comportarse correctamente y de esa manera van a formar naciones libres, ordenadas y que prosperan, porque son naciones que tienen una conciencia que les impide hacer lo malo, que les impide robar a los demás y que les impide ser perezosos, que son trabajadores y no dependientes del Estado. Entonces hay muchos pastores que me preguntan, hermano, ¿será que yo como pastor debo decirle a la iglesia por quién votar? Y entonces yo les digo, no necesariamente. Pero si usted como pastor enseña correctamente sobre los principios bíblicos de gobierno, su gente, la gente de la iglesia, va a saber por quién votar. Va a saber cuando un candidato tiende hacia el socialismo, hacia la tiranía, hacia el control, hacia ser el Dios proveedor de la gente, cuando es un candidato como que tiende al libertinaje, a la anarquía. Hoy es muy conocido Hillary Clinton, por ejemplo, que su tendencia era totalmente libertina. Y cuando una iglesia está bien formada, va a saber cuando hay candidatos que tienen un pensamiento bíblico, un pensamiento correcto sobre qué es el gobierno civil y cuál es su propósito. Muy bien, ya hemos hablado entonces de la familia, de la iglesia, y vamos a hablar de algo muy importante que es la educación. Obviamente, todos estos temas son muy profundos, los vamos a tocar mucho más adelante en un módulo, y de hecho tenemos una escuela completa sobre educación, pero es importante que tengamos una perspectiva que nos ayude a entender un poquito la importancia de la educación. Hay 3 modelos de educación. Llamamos el modelo de educación centrada en el niño, donde es la mayoría de los modelos que se enseñan hoy en día. El método de Montessori, por ejemplo, y muchos otros, el constructivismo, donde al niño se trata de crearle un ambiente y enseñarle cuando el niño quiera aprender. Es tratar de buscar el bienestar del niño y no forzarlo a que aprenda, sino hacer que él por su propia iniciativa quiera aprender. Es un sistema educativo donde forma jóvenes hacia la anarquía. Obviamente estos sistemas educativos no enseñan sobre los principios de Dios, no enseñan sobre las leyes, y esto va a llevar a querer vivir una vida de libertinaje, sin ley, sin normas, sin principios. Por otro lado, tenemos el modelo de educación que le llamamos el modelo de educación centrado en el texto. ¿Es el texto o es los materiales o las cartillas, digamos, dadas por el gobierno? Es la educación que provee el gobierno. Nosotros sabemos que un gobierno que provee educación no va a enseñar en contra de sí mismo, porque los gobiernos utilizan la educación para mantener su gobierno. Por eso
estados tiranos o estados totalitarios como el estado cubano, por ejemplo, ellos toman la educación como una de sus principales herramientas. Allá no hay educación privada, allá no permiten que los padres enseñen en sus casas y nunca permiten que un cristiano sea profesor, porque ellos quieren enseñar desde kinder cómo debe ser el modelo de gobierno. Entonces, cuando la educación es provista por el gobierno, es muy probable que esa educación va a ser utilizada para esclavizar a la gente. Es increíble que la gente ve estados socialistas como Noruega, Suecia, Finlandia, que la gente quiere mucho hoy en día, pero que por un lado llevan hacia la anarquía, pero por otro lado llevan hacia sostener el modelo de gobierno que ellos tienen, y por eso en esos países no permiten que los padres eduquen en casa. Nosotros sabemos que el modelo de gobierno, el modelo de educación bíblico, es el modelo de educación donde los padres educan. Dios no le dio responsabilidad al gobierno en ningún momento de educar a los hijos. Dios le dio la responsabilidad a los padres de educar a sus hijos. Y eso lo vemos en toda la Biblia. Ahora, toda filosofía de gobierno tiene tres aspectos muy importantes. Toda filosofía de gobierno toda filosofía de educación tiene tres aspectos importantes. Uno es el contenido, o sea, el qué enseña. Otra es el método, o sea, el cómo lo enseña. Y otro es el maestro, o sea, el quién lo enseña. Y esto da como resultado una filosofía o una cosmovisión, y el resultado final es carácter. Ahora, toda filosofía de educación es el resultado de una filosofía de gobierno. Y el carácter que da como resultado es basado en esta filosofía de gobierno, que tiene una manera de educar, de formar a través del contenido, el método y el maestro, y da como resultado el carácter. Y esto viene a reforzar esta filosofía de gobierno. Entonces, hoy en día, cuando nosotros hablamos de educación bíblica bajo este modelo, es una educación que enseña a conocer a Dios, que enseña a valorar la Biblia como la verdad, para que formen un carácter, hemos hablado de carácter, que sea capaz de construir un gobierno correcto para que así la nación pueda vivir en libertad, en orden, pueda prosperar y desarrollarse. Pero ¿qué pasa hoy en día con la educación cristiana? La mayoría de la educación cristiana, el contenido de su educación en los colegios cristianos hoy en día es el mismo. Los colegios hoy en día compran las cartillas del mismo currículo que el gobierno dice que se debe dar. O sea, en contenido no cambia nada a la educación secular, a la educación secular. Por otro lado, el método es el mismo que se aprende en las universidades seculares.
en alguna ocasión estaba enseñando a maestros cristianos de una escuela y después de haberles enseñado una buena parte, el rector de esta escuela cristiana me dice: hermano, ¿qué piensa usted sobre el modelo o el método de educación construccionista o constructivista? Porque ese es el modelo que nosotros enseñamos o el que nosotros utilizamos en nuestra escuela cristiana. Entonces yo empecé a explicarle que el constructivismo parte de la base de que no hay verdad, sino que cada uno construye la verdad. Entonces, ¿cómo es que una escuela cristiana utiliza un método que va en contra de nuestra filosofía o nuestra cosmovisión cristiana, donde nosotros creemos que la Biblia es verdad, que no podemos construir a través de nuestros razonamientos humanos porque vamos a caer en un error? Entonces, la mayoría de la educación cristiana hoy en día, el contenido es el mismo, porque utilizan las mismas cartillas del mundo, el método es el mismo, y muchas veces los maestros, que son los que imparten la educación, porque cuando uno enseña a través de la vida también. Entonces, los maestros son gente no cristiana, son gente que no conoce a Dios, que no conoce la Biblia, o si son cristianos no leen la Biblia, o muchas veces si son cristianos no creen que la Biblia es verdad. Entonces, imagínense qué modelo de educación tenemos hoy en día. Esto diciendo en la educación cristiana. Ahora, la educación secular, que ya la hemos hablado, puede estar aquí o puede estar acá, pues es peor, porque el contenido es un contenido totalmente secular. Hoy en día la educación cristiana o la educación secular está creada para que el estudiante deje de creer en Dios. Las estadísticas muestran que por cada año que un estudiante pase en la universidad, hay 20% de probabilidades que deje de creer en Dios. En 5 años será 100% que el estudiante deja de creer en Dios. Y nosotros sabemos que muchas veces estudiantes cristianos universitarios, a pesar de que al final terminen yendo a la iglesia, pero su mente está totalmente pagana o secular. Los métodos, hoy en día los métodos, como ya referimos a uno, son totalmente dañinos y van en contra de la verdad. Y los maestros seculares, pues ni hablar, tienen una vida llena de mentiras, son mentirosos, mal hablados, muchas veces llegan fumando a los salones y toda esa vida la imparten a sus alumnos, que al final terminan formando un carácter con una filosofía de gobierno propia, pues totalmente dañina, que trae hacia el libertinaje, hacia el caos. Entonces, ya dijimos cómo debería ser el modelo del modelo de educación bíblico. Muy bien. Otra esfera de la sociedad, la economía. Existen igual 3 modelos de economía. Hay una economía donde no existen reglas, hay libertad, pero como no existen ningún principio bíblico de amor al otro, de buscar el bienestar de la otra persona, entonces venden cualquier tipo de producto, entonces mienten en los productos que se venden, o buscan ganarle al otro sin importar el daño que se puede hacer. Es una economía de que el más fuerte o el más vivo le gane a los demás. Muy bien. Existe otro tipo de economía que es totalmente controlada por el Estado. Controlan
el cambio de la moneda, controlan el trabajo, controlan los precios, controla todo. Es en los modelos de gobierno donde existe el estatismo o donde sí, el gobierno mismo controla todo. ¿Cuál es el modelo de economía? Vamos a tener un módulo más adelante donde vamos a explicar cómo debería funcionar la economía. Pero en términos sencillos, nosotros llamamos que la economía de Dios para una nación es la economía de libre empresa familiar. Muy bien. Familia, iglesia, educación, economía. Podemos hablar aquí de la ciencia. Hoy en día, la ciencia puede ser usada todo para el libertinaje, ¿cierto? Drogas, o la ciencia utilizada para matar a otros, o la ciencia utilizada para el aborto, o la ciencia utilizada para la eutanasia, o también la ciencia controlada por el Estado para controlar la natalidad, para engañar al pueblo, para hacer muchas cosas que van en contra de la libertad de la gente. Y por último, pues tenemos la ciencia que es utilizada para conocer a Dios y para servir a la gente. Y también podemos hablar aquí de los medios de comunicación y el arte. Tenemos los medios de comunicación totalmente enfocados en el libertinaje. Hoy en día es tan fácil de encontrar en los medios de comunicación no solamente el libertinaje, sino la mentira y cualquier otra cosa que incita a que la gente viva vidas sin ningún principio. Y por último, también tenemos los medios de comunicación controlados por el Estado, al servicio del Estado para sostener su gobierno. Y por último, pues tenemos los medios de comunicación que son los medios de comunicación que están al servicio de Dios para transmitir la verdad. No solamente con la verdad estoy hablando del Evangelio, sino la verdad en las noticias y en todo lo que se transmita, y de esa manera contribuir a la libertad, porque conociendo la verdad tenemos libertad. Eso traerá orden y desarrollo.